Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos encontramos nuevamente en clase. Vamos a continuar con el estudio de la tabla periódica y vamos a ver ahora la clasificación de los elementos. ¿Sí? Vamos a iniciar la clase no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te pedimos que aquí tus hijos e hijas puedan entender el tema del día de hoy. Podamos, Señor, seguir en este camino del aprendizaje desde casa, de una manera segura, Padre. Bendícelos y protégelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema sobre la tabla periódica. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar acerca de la clasificación. Y existen muchas maneras de poder clasificar a los elementos en la tabla periódica, ¿sí? Y vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Primero hablemos de metales, no metales y metaloides, ¿no? Que es una clasificación en base a las propiedades físicas de los elementos, ¿correcto? Hay una pequeña tablita con algunas características puntuales de cada uno, ¿no? Hablemos de los metales. Son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido, y hay un total de 84, ¿no? 84 elementos de la tabla periódica son metales. Lo característico de ellos también es que poseen alta conductividad térmica, ¿correcto? Y eléctrica. Justamente por esa razón es que metales como el cobre, ¿no? Entre otro tipo de metales, van a ser los que están dentro del cableado de luz. ¿Por qué? Porque justamente tienen esta alta conductividad eléctrica, ¿correcto? Cuando ustedes hierven agua, ¿no? En una tetera, bueno, en una tetera no, en una olla, ustedes van a notar automáticamente que eh, esta superficie que está hecha de metal, la olla está hecha de metal, se calienta rápidamente. Justamente ¿por qué? Porque es un buen conductor del calor, ¿correcto? Y ahí están algunos ejemplos, ¿no? Tenemos la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el magnesio, ¿correcto? Su punto de fusión y ebullición es variable, generalmente son altos, ¿sí? Con un máximo y un mínimo. Poseen una densidad variable y el mayor de ellos, ¿no? Es el elemento químico oceánico y el de menor es el de litio, ¿correcto? Poseen un brillo característico ya que reflejan la luz, ¿sí? Cuando vamos a cortar un metal, ¿no? O cuando observamos un metal y lo ponemos a la luz, automáticamente brillan, ¿no? Brillan. Es característico de todos los metales. Son maleables y dúctiles, siendo el oro, ¿correcto? El oro, el más maleable y dúctil, ¿sí? Y en reacciones químicas pierden electrones, o sea, se oxidan, ¿no? Y gracias a esta capacidad se les considera los agentes reductores, ¿correcto? Son agentes reductores. Muy bien, pasemos ahora a los no metales. Los no metales son sólidos y gaseosos, excepto el bromo, que es líquido, ¿correcto? Y en total son 22. Gaseosos tenemos al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y a los gases nobles. Sólidos tenemos al boro, al carbono, al silicio, al fósforo, ¿no? Al arsénico, al azufre, al selenio, al telenio y al antanio, ¿no? Son malos conductores eléctricos y térmicos a comparación de los metales, ¿correcto? Son opacos a la luz ordinaria, si los vamos a poner a la luz no van a brillar, ¿no? Porque no poseen esa característica. No son maleables y tampoco son dúctiles. Al contrario de ellos, son quebradizos si son sólidos, ¿correcto? ¿Quiénes, por ejemplo, son quebradizos? El carbono, el fósforo, ¿no? Porque son sólidos. Y en las reacciones químicas generalmente ganan electrones, es decir, se reducen, ¿correcto? Se reducen. Lo contrario a los metales, ¿no? Los metales pierden, los no metales ganan electrones. Y por esta razón se les considera agentes oxidantes, ¿sí? Muy bien. Por último, tenemos a la clasificación en base a la propiedad física de los metaloides o también llamados semimetales, ¿no? Son 8 en total y todos son sólidos, ¿correcto? Todos son sólidos aquí, ¿sí?
Tenemos al boro, al silicio, al germanio, entre otros, ¿correcto? Poseen ciertas propiedades físicas intermedias entre los no metales y los metales, ¿no? Especialmente la conductividad eléctrica. Algunos de ellos son, se podría decir, buenos conductores, otros no. Por eso es que están en esta clasificación, ¿no? De semimetales. Su conductividad eléctrica aumenta con la temperatura, es decir, que si los sometemos a calor, van a poder conducir la electricidad con mayor eficiencia, ¿sí? Se les usa en la fabricación de circuitos electrónicos, como los chips, ¿no? De computadoras, celulares, radios transitores, etc. ¿Correcto? Y en combinaciones ganan o pierden electrones, ¿no? Dependiendo de con quién se van a combinar, van a ganar o van a perder electrones. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, esa es la clasificación en base a sus propiedades físicas, ¿no? Pero veamos ahora la clasificación de los elementos por bloques, ¿correcto? Por bloques. Tenemos a los metales alcalinos del grupo 1A. ¿Qué características tienen los metales alcalinos, ¿no? Viendo otro tipo de clasificación dentro de la tabla periódica. Número 1, no se encuentran libres en la naturaleza, ¿correcto? Y básicamente los vamos a encontrar, pero formando compuestos, ¿no? Óxidos y sales, ¿correcto? Básicamente así vamos a poder encontrar a los metales alcalinos. ¿Qué más? Podemos obtenerlos puros por procesos electroquímicos a partir de las sales. Poseen una baja densidad, por lo tanto son metales ligeros o livianos, ¿sí? Poseen alta reactividad química, ¿correcto? Alta reactividad química. Cuando nosotros vamos a poner a un metal alcalino, ¿no? En reacción, automáticamente vamos a obtener a primera vista una explosión química, ¿no? De una frecuencia muy baja, ¿no? Y muchas veces muy alta, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del francio, ¿sí? El sodio y el potasio reaccionan vigorosamente con el agua, ¿no? Ustedes ya sabrán que, por ejemplo, cuando el sodio, que está agrupado con el cloro, ¿sí? Formando una sal llamada cloruro de sodio, ¿se dan cuenta? Normalmente no los vamos a encontrar libres, ¿no? Sino vamos a encontrarlos formando sales, ¿correcto? O el cloruro de potasio se disuelven vigorosamente en el agua, ¿no? Formando lo que conocemos como agua salada, ¿correcto? Muy bien, vamos por otro bloque, llamado los metales alcalinos térreos, ¿sí? Del grupo 2A. No se encuentran libres en la naturaleza y se encuentran formando compuestos, ¿sí? También igual que los metales alcalinos, ¿no? El calcio y el magnesio, ¿correcto? Son los más abundantes en la corteza terrestre y principalmente están en forma de carbonatos y sulfatos, ¿no? El berilio, el estroncio y el bario son los menos abundantes de este grupo, ¿sí? Todos los isótopos del radio son radiactivos, muy escasos, ¿no? Otro elemento de este grupo son de color blanco plateado, maleables, dúctiles, ligeramente más duros que los del grupo 1A y poseen baja densidad, ¿no? Por lo que son considerados también metales livianos. Son menos reactivos que los metales del grupo 1A. El calcio, estroncio y bario reaccionan con agua, ¿sí? Lentamente, su reacción es lenta, a 25 grados centígrados para formar hidróxido e hidrógeno, ¿correcto? Muy bien. Características de estos dos primeros grupos, ¿no? Veamos más sobre la clasificación de los elementos por bloques. Hablemos, o hablemos, mejor dicho, de los anfígenos o calcógenos, ¿no? El grupo 6A. Vamos a hablar de tres elementos muy importantes dentro de todo este grupo, empezando por el oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro y diatómico, ¿correcto? Es poco soluble en agua, y aún así la vida acuática se debe justamente a la presencia de oxígeno disuelto en agua, ¿correcto? A pesar de que es poco soluble en agua, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si el agua tiene moléculas de oxígeno, ¿ya? Pero a pesar de ello es poco soluble cuando está en estado gaseoso, ¿sí? Sin embargo, disuelto en agua permite justamente que
grandes criaturas, ¿no?, dentro de los mares, océanos y ríos puedan subsistir, ¿correcto? Otro elemento dentro de esta familia es el azufre, que es un sólido de color verde amarillo, ¿no?, y que se emplea pues en la fabricación de ácido sulfúrico, pólvora negra, ¿no?, en la vulcanización del caucho, etcétera, ¿no? Básicamente tiene una aplicación, un uso industrial, ¿correcto? Y está el selenio, ¿no? El selenio es un sólido que su color varía pues de un rojizo a un gris y posee conductividad eléctrica, ¿no? Muy sensible a la luz y por ello se emplea en las fotocopiadoras y celdas solares, ¿correcto? Cuando ustedes vayan a una fotocopiadora, ¿no?, ustedes van a ver una pequeña luz y esa luz pues refleja sobre el selenio, ¿no?, que está allí y reacciona. Pues es lo que permite también que se haga este tipo de cosas, ¿no?, de fotocopiar, de escanear, etcétera. ¿Correcto? Tenemos a los halógenos del grupo 7A, ¿no? Y estos halógenos también se encuentran formando sales en las aguas marinas, ¿correcto? Poseen moléculas biatómicas o diatómicas, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el antánido, ¿no? Siendo este último radiactivo, ¿correcto? Son elementos no metálicos de alta reactividad química. Cabe resaltar que los halógenos son los elementos más electronegativos dentro de la tabla periódica, ¿no? Y su poder oxidante disminuye al descender en el grupo, ¿correcto? Quiere decir que el agente más oxidante en este grupo es el correcto, es el flúor, ¿ya? Y va descendiendo esa capacidad a medida que pues vamos bajando en los elementos de los halógenos, ¿no?, los que pertenecen al grupo 7A. Son tóxicos y antisépticos, ¿correcto? Y ahí está quién es el más tóxico y antiséptico, ¿no? Va en ese orden también, ¿no? En orden, siendo el flúor el más tóxico, ¿no?, seguido por el cloro, el bromo. Básicamente este orden está en orden decreciente, ¿no? Muy bien. Y por último, para ir cerrando con el tema, ¿no?, dentro de toda la clasificación de los elementos de la tabla periódica, tenemos a los gases nobles que conforman el grupo 8A, ¿correcto? Son gases incoloros e inodoros y todos tienen puntos de ebullición y de fusión extremadamente bajos, ¿correcto? Extremadamente bajos. Se denominan también gases raros, ¿ya? Otro nombre con el que lo van a conocer a los gases nobles son gases raros, porque son escasos, ¿no? La escasez que tienen respecto a los otros elementos, ¿no? Son muy escasos de encontrar los gases nobles, ¿no? Pero, por ejemplo, en la época de la creación de los globos aerostáticos, se empleaba o se emplea helio todavía, hasta la actualidad, se emplea helio, ¿correcto? Cuando quieren hacer un cumpleaños y quieren globitos de diferentes formas, ¿no? No esos globitos que normalmente conocen, sino globitos que brillen, que tengan una forma de estrella, no sé, una forma de corazón, ¿correcto? Esos globos no contienen un gas que ustedes conocen, que puede ser hidrógeno, ¿correcto? Esos globos contienen helio, ¿sí? Contienen helio, han sido inflados con helio, ¿correcto? Pero es muy raro, por eso justamente el precio también de estos globitos que son llenados con helio es carito, ¿correcto? Es caro. ¿Por qué? Porque justamente este elemento es raro, es escaso de encontrar y es un lujo, pues, ¿no? Igual con los otros gases nobles, como el neón, el argón, el criptón, el radón, el xenón, ¿no? Todos ellos son raros de encontrar, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta clasificación. Hemos visto una clasificación, dos tipos de clasificación, ¿no? Pero es importante. La próxima semana ya vamos a entrar a lo que es propiedades, ¿no? Propiedades de la tabla periódica. Así que repasemos esto porque nos va a servir mucho para poder entender estas propiedades. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.